¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de lo que pueden ver en el gráfico. El dólar contra el peso chileno alcanzó los 700 pesos, está tratando de romper esta zona. ¿Qué va a pasar con el dólar en Chile? ¿Seguirá cayendo? ¿Vamos a ver un impulso en el corto plazo? ¿Qué ha pasado con el cobre y cuál es su importancia para Chile? ¿Qué es lo que tiene que decir China? Y también vamos a analizar la situación en Estados Unidos. ¿Se cortarán pronto los estímulos de la Fed? Y por supuesto, al finalizar, algo del escenario local que podría ser importante para la evolución del tipo de cambio y por supuesto una proyección de lo que debiera suceder con el dólar frente al peso chileno. Para comenzar, vamos a ver inmediatamente lo que es el gráfico del cobre. El cobre ha mostrado un impulso gigantesco, especialmente desde marzo del año pasado, cuando vino una toma de utilidades muy fuerte en muchos activos por el temor del coronavirus, llevó al cobre bajo los $2 la libra. Hoy en día está consolidado sobre los $4, un incremento de más del 100% en prácticamente un año, debido a que las expectativas son muy favorables con la reactivación económica mundial. Hemos conocido muy buenos datos en China, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, y también el proceso de vacunación mundial avanza a pasos agigantados, y eso también genera expectativas que la reactivación económica va a ser bastante favorable durante este año 2021. ¿Por qué es tan importante el cobre? Muy simple, porque es el principal producto de exportación de Chile. Fíjense cómo aproximadamente entre cobre y derivados de cobre es cerca de un 50% de lo que se exporta a nivel país. Eso es muy importante, considerando de que el mayor ingreso de dólares desde el exterior se genera gracias al cobre, por la venta de cobres hacia países de afuera. En ese sentido, lo que hay que prestar atención es, perfecto, sabemos que el cobre es clave para Chile, por lo tanto es muy importante para el dólar contra el peso chileno. ¿Y por qué es importante para el dólar peso? Porque si el cobre sube de precio por algún fundamento, mientras más suba el cobre, más dólares van a entrar a Chile. Si entran más dólares a Chile, en Chile se genera un exceso de oferta de dólares, muchos dólares circulando. Y cuando hay un exceso de oferta de cualquier bien o servicio, lo que vemos son caídas en el precio. Por lo tanto, el dólar se debilita a medida de que entran más dólares a Chile. Y si entran más dólares a Chile, obviamente tiene que venir principalmente en el último tiempo por lo que ha pasado con el precio del cobre. Perfecto, ya sabemos cómo tiene esta relación el cobre frente al dólar con el peso chileno. Pero, ¿cuál es el principal driver o en qué hay que fijarse para lo que suceda con el cobre? Y para eso vamos a ver otro gráfico. Vean ahora el gráfico al costado derecho, donde están las importaciones de cobre al año 2019. China sobre el 50% de la demanda de cobre mundial. Eso es importantísimo porque lo que suceda con China, lo que pase con la gigante economía asiática, va a repercutir sí o sí en el precio del cobre porque son los principales demandantes. Si es que vemos que los datos de China mejoran y empezamos a ver datos extremadamente favorables, las proyecciones van a apuntar a que el precio del cobre va a seguir subiendo porque va a seguir la demanda sólida del metal. Y en ese sentido hay que estar muy atentos a lo que pase con los datos en China. Veamos algunas cifras importantes del último tiempo en China, por supuesto. Primero, vamos a ver lo que es el PMI manufacturero. ¿Qué es el PMI manufacturero? Es una encuesta, un índice a gerentes de compra. En esta encuesta, básicamente se le hacen distintas preguntas de la parte laboral de sus empresas, de la compra de materias primas y muchas otras preguntas que están buscando anticiparse un poco el movimiento del mercado. Al ser una encuesta no es un dato rezagado, no es del mes anterior, como es la inflación, como es la actividad económica y distintos datos como la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Este dato trata de anticiparse y por eso es que es tan interesante y por eso es que hay que monitorearlo mucho. Número clave en los datos de PMI, 50 puntos. Si está sobre 50, el sector está en expansión. Si está bajo 50, el sector está en contracción. ¿Cómo estamos los datos en China? En febrero del año pasado, como es un dato que les comentaba, trata de anticiparse y de estar antes que los datos tradicionales. En febrero tuvo una caída fuerte desde los 50 puntos, desde esta zona clave que define si estamos en expansión o contracción, y cayó incluso por debajo de los 36 puntos. Pero después hemos visto una recuperación
recuperación y se ha mantenido sobre los 50 puntos, lo que es algo bastante favorable para el sector manufacturero en China. Algo similar ha pasado con el dato Caixin, que es un dato privado, fuerte desplome, después con recuperación, ha perdido fuerza, pero no es algo tan grave porque vamos a ver otras cifras que hablan de un entusiasmo con la economía china. Por ejemplo, tenemos el Producto Interno Bruto de China, el trimestre en que sucedió el mayor impacto de la pandemia del coronavirus en China, que nació precisamente en el país oriental y que fue uno de los que menor impacto tuvo. Después de una caída del Producto Interno Bruto trimestral bastante potente, hemos visto una reactivación muy fuerte. Y de hecho, para el primer trimestre de este año, se está esperando un crecimiento cercano al 18%. Si cumple la expectativa, si resulta cercano a ese 18%, obviamente que se mantiene el entusiasmo con respecto a la reactivación económica china. Y si llega a superar estos datos, mejor aún para el cobre, porque las expectativas de demanda seguirían subiendo. La producción industrial, fíjense, datos muy favorables después de este desplome, de esta caída de marzo del año pasado. Se ha recuperado muy fuerte y de hecho en marzo de este año, como la tasa comparativa era tan débil del año pasado, ha sido extremadamente fuerte, extremadamente gigantesco este incremento, llevándolo a un 35%. 35% del mismo mes del año anterior hasta el mismo mes de este año. Es gigantesco este impulso que claramente se esperan cifras que no sean tan optimistas como un 35%, pero sigue existiendo mucho optimismo en China con esta reactivación económica. Y si la producción industrial anda bien, por supuesto que es bueno para el cobre porque es donde hay una mayor cantidad de demanda. Y finalmente, las ventas minoristas de China. ¿Qué pasa con la economía china, con el dinamismo interno? Recuperándose muy interesante esta reactivación, sobre todo lo que hemos visto durante los últimos meses, ya que después de un periodo negativo bastante extenso el año pasado, ya estamos con un crecimiento bastante sostenible. Ahora, estos datos que conozcamos de aquí en adelante probablemente salgan extremadamente altos porque la base comparativa es muy mala. Pero hay que estar monitoreando porque obviamente que una reactivación china deberá generar una mayor demanda de cobre. Veamos qué pasa en Estados Unidos, qué pasa con la Fed. La Fed ha dado algunas declaraciones en estos últimos días y uno de ellos está por acá. Y no, se fue. Ahora sí vamos a ver estas declaraciones que yo encuentro que son muy interesantes. Acá está sacado de Expansión de México, solamente para mostrarle el titular. Después me voy a ir a los datos directamente de la página de la Fed, por supuesto, donde hay un titular que dice: la Fed descarta reducir los estímulos monetarios en la economía de Estados Unidos. ¿Quién tenemos por acá? No quiero esos pop-up. ¿Quién tenemos por acá? Tenemos a Jerome Powell, Jay Powell, que es el presidente de la Fed, y que ha hecho bastante énfasis en que se van a mantener los estímulos, independiente de la reactivación económica en Estados Unidos. Dice que se necesitan estos estímulos, por lo tanto, esta situación deberá seguir generando expectativas económicas favorables. A mayor cantidad de estímulos, mejores son las proyecciones. Y además de eso, hay que considerar de que mientras más estímulos en Estados Unidos, más dólares están circulando en el mundo. Y adivinen, ¿qué pasaría con el dólar si hay más en circulación? Baja. Y hemos visto también que el dólar ha caído. ¿Hasta cuándo van a mantener estos estímulos ultra expansivos por parte de la Fed? Y aquí estamos viendo las últimas proyecciones de la Reserva Federal y quiero que vean esta tabla que lo encuentro increíble. Esta tabla nos muestra cuáles son las proyecciones en términos de crecimiento. Esta es la última proyección realizada en marzo. 6,5% de crecimiento se espera para Estados Unidos este año, muy superior a las proyecciones que tenían solamente 3 meses atrás. Los datos de desempleo también son mucho más favorables, una tasa de desempleo esperada del 4,5%, mejora el 5% que esperaban anteriormente, y la inflación sí se espera más elevada, pero solo durante este año. En el próximo año deberá ir al rango meta o a la meta de la Fed, que es el 2%, como en la mayoría de los principales países del mundo. Ahora, fíjense en esto, estas son las tasas de la Reserva Federal, básicamente la tasa de interés, las proyecciones que tienen, y la esperan, o la proyecta, mejor dicho, en mínimo histórico entre el 0 y el 0,25% durante todo el 2021, todo el 2022 y todo el 2023. O sea, los estímulos se van a mantener. Y eso nos está diciendo la Fed. Y son las proyecciones de ellos mismos y son los comentarios que han dicho. Y finalmente, este gráfico me encanta. Acá tenemos los dot plots donde se puede apreciar que cada punto, cada circulito que se puede ver es una proyección de un miembro de la Fed
con respecto a la tasa de interés de Estados Unidos. Para el 2021, todos estiman que se va a mantener en el mínimo histórico, entre el 0 y el 0,25%, algo que claramente deberá suceder. El 2022, solo 4 miembros de 17 están esperando que la tasa de interés suba o están proyectando. Todos los demás esperan que se mantenga. Y el 2023, más de la mitad espera que se mantenga. Por lo tanto, las proyecciones siguen estando de que estos estímulos fiscales, perdón, estos estímulos monetarios se van a mantener durante mucho tiempo y eso apoyaría que el dólar se siga debilitando. Vamos a la situación en Chile. Primero, los casos de COVID en Chile. Podemos ver cómo ha tenido incrementos fuertes, pero en los últimos días ha comenzado a disminuir. De hecho, llegando hasta los 5.500, ya en el último día superó de nuevo los 7.000 casos, pero se mantiene lejos aún de estos 9.151 que alcanzó hace algunos días atrás. Las medidas de confinamiento en Chile están bastante estrictas, están en fase 1, estamos en fase 1 en gran parte de las comunas en Chile. ¿Qué significa eso? Significa de que está todo limitado, todo el comercio, lo que debilita a la economía local en el corto plazo. La situación claramente debiera comenzar a cambiar si es que estas medidas hacen efecto y los números de contagios empiezan a disminuir, lo que sería muy favorable. Pero Chile, además, es uno de los principales líderes en vacunación. Fíjense cómo estamos viendo en este gráfico los que están completamente vacunados en esta área de verde más oscuro y los que tienen solo una dosis en este verde un poco más claro. Ya estamos en Chile, aproximadamente el porcentaje de la población es superior al 26% que están completamente vacunados con las 2 dosis que hoy en día se están administrando. Y aproximadamente el 40% de la población está con al menos una dosis. Algo muy favorable. Chile está liderando, está cerca de entre el tercer, cuarto y quinto puesto, se mantiene siempre en la vacunación a nivel mundial, ya sea en el crecimiento, en la rapidez que ha tenido en el crecimiento semanal y por supuesto en lo que es por la cantidad de población, en lo que es básicamente la cantidad de vacunación dependiendo de la población que tenga el país. Así que se mantiene un escenario muy, muy positivo, muy favorable y si es que se sigue con este rumbo de una vacunación cada vez mayor, obviamente que va a ser una situación muy positiva para Chile, porque saldría antes que muchos otros países de esta crisis sanitaria, porque al haber una mayor inmunidad colectiva, obviamente que se puede volver a la normalidad de forma mucho más acelerada o a la nueva normalidad, lo que implicaría que la actividad económica vuelva a subir. Buenos datos para Chile, si hay buenos datos para Chile, el peso se aprecia, por lo tanto el dólar contra el peso cae. Así que también hay un escenario muy positivo. Solo a nivel local, ojo con la incertidumbre política que podríamos ver en las próximas semanas, a pesar de que no debiera ser tan grave, no debiéramos ver una situación tan anómala, especialmente ya que tenemos el recuerdo del plebiscito que se hizo el año pasado, donde finalmente no hubo desmanes, no hubo una generación que generara incertidumbre con respecto al país. Si se mantiene esta tranquilidad, obviamente que el escenario es muy positivo para Chile. Veamos los gráficos, partamos con el dólar index, ¿les parece? Para eso me voy a mover un poquitito para que puedan ver bien. Aquí está. Tenemos el dólar index y acá sí. Tenemos el dólar index donde hemos visto que ha tenido una caída importante desde el último impulso. Este último impulso que están viendo en la flecha se dio, y que de hecho voy a marcar, se dio por preocupaciones debido a un incremento en el rendimiento de los bonos del tesoro. ¿Por qué se genera preocupación? Porque el mercado estaba viendo una inflación muy elevada proyectada. Pero la Fed ha sido muy enfática en decir, no se preocupen, que nosotros no vamos a subir la tasa, van a mantenerse los estímulos y se ha generado este mayor debilitamiento. Debilitamiento que debiera seguir manteniéndose una caída del dólar a nivel global a medida de que la Fed mantenga estos estímulos ultra expansivos y además eso sigue generando mayor circulación de dólares, lo que debilita su cotización. Así que esa tendencia de mayor debilidad debiera mantenerse no solamente en el corto plazo, creo que el dólar se irá a debilitar bastante en los próximos meses. El cobre, fuertes alzas, sobre todo en los últimos días, ha mostrado un nuevo impulso importante el cobre con estas expectativas muy, muy favorables en el aspecto económico a nivel mundial y por supuesto también lo que pase con China. En este escenario, a medida que sigamos conociendo datos positivos de China, el precio del cobre deberá seguir subiendo. Sin ir más lejos, Goldman Sachs estima un precio sobre los $6 la libra para el 2025. Increíble, deberíamos seguir viendo un impulso y claramente
Todo esto alineado a la reactivación económica mundial y especialmente lo que pase con China. Así que esos 4,38 aproximados que tuvo como últimos máximos, yo creo que irán quedar pequeños en las próximas semanas e ir en busca de, por lo menos, los 4,5 dólares la libra. Así que expectativas favorables para el cobre que se mantienen y que debiera seguir al alza. Y todo eso, como les comentaba, genera una presión bajista para el dólar contra el peso chileno. El dólar cayendo en el mundo, buen escenario en Chile y el cobre subiendo por la situación de China y por la recuperación económica. Por lo tanto, debiéramos seguir viendo una mayor debilidad. Después de tratar de consolidar, hay que esperar que confirme esta ruptura de los 700 pesos. Si es que la confirma, debiéramos ir en búsqueda de los 693 aproximadamente. Pero no nos quedaríamos ahí. Si mantenemos los fundamentos actuales y se sigue viendo un mayor debilitamiento del dólar a nivel global y un impulso del cobre, el dólar contra el peso debiera ir en búsqueda de los 673, 675 a 678, 680 como siguiente zona de soporte. Tiene un soporte intermedio, los 686, que hay que considerarlo. Pero son los niveles más claves que podría buscar por lo menos en las próximas jornadas. Especialmente, insisto, si se mantiene el entusiasmo con la actividad económica mundial, si se mantiene también este debilitamiento del dólar por la Fed y sus estímulos monetarios ultra expansivos y también por las expectativas favorables para Chile. Podrá ir a buscar niveles inferiores, 660 aproximadamente, de mantenerse este ritmo de reactivación. Y obviamente, si es que la medida de confinamiento en Chile hacen efecto y empezamos a ver disminución en los casos, obviamente que debiéramos ver un camino del dólar contra el peso que lo lleve más cerca a los 660 en vez de ver algún impulso importante. Ojo con los 700, zona de soporte clave que está tratando de romper una consolidación, debiera generar una mayor debilidad y después mucha atención con los 693. La ruptura de esa zona ya deberá ser mucho más bajista para el dólar contra el peso chileno. ¿Te gustó el video? Compártelo, recuerda hacerle clic a la campanita para que te anuncie inmediatamente YouTube cuando subamos un nuevo video. También suscríbete si aún no lo has hecho. Y por supuesto que te invitamos a ver un video, te invitamos a ver en el link que vamos a dejar en la descripción todo lo que necesitas saber con el dólar frente al peso chileno, la cotización que podría estar pasando, así que están cordialmente invitados. Espero que estén muy bien y nos encontramos en un nuevo video. Chao, chao.